Finalmente hemos llegado a la tercera parte de esta trilogía que se ha ido estrenando semanalmente en Netflix de La Calle del Terror o Fear Street. Y básicamente el día de hoy vamos a estar comentando qué tal me pareció 1666. Por lo que bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. Antes de continuar, como siempre, recordarte suscripción y campanita y dejar un buen me gusta, que eso es lo que más le importa a YouTube. Así que deja tu me gusta a este capítulo. Dicho esto, comenzamos con la review. ¿Qué tal me pareció esta tercera parte? Me pareció una buena película a rasgos generales. Y donde comenzamos, básicamente arrancamos exactamente donde termina la segunda. De hecho tiene un breve resumen de la segunda por si la viste la semana anterior y no te acuerdas. Bueno, la película arranca con un breve resumen, pero en términos generales comenzamos cuando básicamente el personaje de Dina, interpretado por Kiana Madeira, logra conectar, por así decirlo, la mano de Sarah con el cuerpo que estaba enterrado ahí en alguna parte en el bosque. Y al hacer esto, básicamente se conecta con Sarah Fier y de cierta manera podemos decir que viaja al pasado, al menos mentalmente. Y es por eso que esta tercera parte se denomina 1666, ya que vamos a ver cómo el personaje de Dina, un poco utilizando el cuerpo de Sarah Fier, va a ver qué ocurrió realmente en ese año y en particular qué le ocurrió a Sarah. Básicamente cómo es que termina colgada en un árbol por haber sido considerada bruja, básicamente. Entonces, a lo largo de esta película, o al menos la primera mitad, lo que vamos a ver es precisamente esto. ¿Qué ocurre en 1666? ¿Cuál fue la verdadera historia de Sarah? Y luego tiene una segunda parte, si se quiere, esta película que básicamente nos va a remontar o nos va a retornar a 1994, que es la primera película, y así al final de cuentas darle un buen cierre a toda esta historia. Ahora bien, pasemos a los puntos positivos de esta película. En primer lugar, que como ya he señalado, es una película que viene a cerrar historias. Y en ese sentido es una película que funciona muy bien cerrando las distintas tramas que fuimos viendo a lo largo de las dos películas previas. Por lo cual creo que funciona bastante bien, te cierra bastantes huecos argumentales o cabos sueltos que te iban dejando las películas anteriores, sobre todo la de 1994, que es la primera parte, que es la que básicamente se siente más inconclusa, puesto que realmente no sabíamos qué iba a pasar con Sam y con Dina, que era un poco el conflicto que quedaba abierto desde esa película, puesto que en la segunda parte, mira, en la segunda al menos como es una historia que está contando la sobreviviente de este campamento, que era C. Bierman, bueno, se siente como una película quizás más contenida, puesto que es el relato de qué ocurrió en ese campamento. Pero la primera sí o sí había quedado bastante abierta y esta película funciona bastante bien como el cierre de toda la historia en su conjunto, además de mostrarnos muy bien todos los orígenes de esta suerte de maldición que está impulsada o más bien es señalada como responsable Sarah Fier. Así que por ese lado, punto positivo. Siguiente punto, que hay que reconocer que yo al menos me sorprendí bastante con los giros que tiene esta tercera parte. Hay algunos que se pueden ver venir, sí, pero en general tiene giros argumentales que están bastante bien. Algunos, como he señalado, no me los esperé para nada y funcionan muy bien. Y además se sienten que de cierta manera son igual coherentes dentro de la historia. Así que no me rompen la historia, no me rompen el universo y además me sorprenden gratamente. Así que los giros que tiene esta tercera entrega también valen bastante la pena. Siguiente punto, que como ya es un poco el sello de esta trilogía, vamos a tener nuevamente más muertes, más sangre y escenas que rayan en el gore y incluso en básicamente el terror. Así que por ese lado también esta película tiene buena dosis de un poco lo que ya nos fue mostrando las dos primeras y que al menos a mí me gustó bastante. Y finalmente que hay una escena que quizás puede ser un poco spoiler, pero mira, incluso si viste el tráiler ya de esta tercera parte, un poco te lo ves venir, que es una escena o todo un arco que ocurre en el mall de 1994, o en este centro comercial, que es sumamente innecesario lo que hacen a nivel visual,
pero se ve muy bien en pantalla. O sea, es totalmente innecesario que toda esa escena sea con colores flúor o con esta suerte de luz oscura que al final de cuentas hace brillar ciertos colores. Mira, es innecesario, sí, no tiene ningún sentido, sí, pero se ve muy bien y en pantalla queda muy bien. Así que, al menos por este punto creativo, si se quiere, también le vamos a dar un punto positivo a esta tercera entrega. Ahora bien, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta película. En primer lugar, que es una película quizás diferente al resto. O sea, en primer lugar, la 1994 veíamos que era una película más bien de slasher, un tanto clásico, pero que tenía ciertos elementos diferenciadores. Por ejemplo, de que no fuese un solo asesino, sino que fuesen varios, y también teníamos todo este elemento sobrenatural de la maldición. Ok, ese era el sello de la primera. El sello de la segunda es más bien un slasher mucho más clásico, con un solo villano y en un campamento donde básicamente se trata de matar gente. Listo. Eso es el argumento de la segunda y también funciona muy bien. Esta tercera, como es una película que viene básicamente a cerrar historias, tiene un tiempo diferente y además tiene esta particularidad de que en realidad son casi como dos películas cortitas dentro de la misma, puesto que la primera mitad de la cinta es en 1666 y la segunda nos devolvemos a 1994, por lo cual tiene este sello característico que puede gustar más o puede gustar menos. No es 100% slasher, por ejemplo, como el resto de las dos anteriores. Y otro punto es que hay elementos que al menos a mí me hubiesen gustado que explotaran un poco más. Entiendo que por tiempo y por cómo está contada la historia quizás no había por dónde echar mano. Pero, por ejemplo, hay ciertas entidades o ciertos asesinos en serie que básicamente vemos a lo largo de esta película y también de las anteriores, que no tenemos su desarrollo, no tenemos su origen. Por ejemplo, el caso más particular que puedo comentar al respecto es, por ejemplo, este niño que anda como con un bate golpeando todo. De él no sabemos prácticamente nada, pero sí subimos bastante, por ejemplo, de el tipo enmascarado con un hacha, porque es el protagonista de la segunda. Y también conocemos de algunos otros villanos o asesinos en serie que nos dieron al menos pequeñas luces o pequeños matices o pequeñas historias al final, o incluso contexto en las películas previas. Pero por ejemplo, el niño golpeador, no sabemos nada, o ese individuo que aparece constantemente como en flashback ahogando a alguien en un lago. ¿Por qué? ¿Quién es? No lo sabemos realmente. Entonces, por un lado, me queda quizás la esperanza de que pueden hacer spin-off respecto solo a esas historias, y creo que van a funcionar bastante bien dentro de este universo. Pero visto lo visto en estas tres películas, me queda un poco el debe de que no me dieron contexto si también lo pudieron haber hecho, o sea, y también de hecho lo hicieron con otros personajes que tampoco tienen mayor rol protagónico, aun cuando sean asesinos en serie y maten gente. Pero en general son pequeños puntos que quizás le echen falta, más que no me gustaron de esta tercera entrega. En términos generales, ¿es una buena película o en realidad no lo es tanto? Creo que sí, es una buena película. Yo al menos me la pasé muy bien viéndola, me entretuve bastante. La segunda sigue siendo mi favorita de la trilogía, pero esta se queda en un segundo lugar muy cerquita, y que además básicamente cumplió con todo lo que esperaba. Me cierra la historia, tengo bastantes giros que no me esperaba, bastantes muertes, el gore que ya viene siendo sello característico de la saga. En general creo que es una buena película y también un buen cierre para esta trilogía. Y es por eso que ya para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro y a Fear Street parte 3 1666 o La Calle del Terror 1666. En el gatómetro le vamos a dar sus bien merecidos 4 gatitos de 5. Si tú ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció a ti esta tercera entrega y en qué posición de un ranking personal se queda, primer, segundo o tercer lugar, y cuál básicamente es la composición de ese ranking personal que tienes respecto a esta trilogía.
Para ir cerrando ahora sí este video, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar. Y en el costado ya te dejo el enlace con la cara del gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. Si te gustó este video, agradezco mucho el me gusta y que ya comenté que es súper importante, así que deja tu me gusta acá abajo y básicamente nosotros nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.